Buenos días, nosotros vamos a presentar el ejercicio 4.7 del libro de Fogler de la tercera edición. Mi nombre es Patricia Salazar Cruz. Mi nombre es José Ángel Quintana y a continuación les mostraremos cómo resolver este problema. Dando lectura al ejercicio nos dice que la reacción elemental en fase gaseosa de peróxido de interbutilo nos va a dar como resultado metano más acetona. Esta reacción se va a efectuar isotérmicamente en un reactor de flujo sin caída de presión. La velocidad de reacción específica a 50 grados centígrados es de 10 a la menos 4 minutos a la menos 1 y la energía de activación es de 85 kJ sobre mol. Peróxido de interbutilo puro va a entrar en un reactor a 10 atmósferas y 127 grados centígrados con una velocidad de flujo molar de 2.5 mol sobre minutos. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es calcular el volumen del reactor y el espacio de tiempo necesarios para alcanzar una conversión del 90% en un reactor PFR en un reactor CCTR. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer es determinar los parámetros que nos está dando el ejercicio. Lo primero que podemos hacer es esquematizar la reacción. Entonces tenemos que A nos va a producir B más 12. Entonces, dando continuidad a la lectura del ejercicio, nos dice que se efectúa isotérmicamente. Entonces, podemos determinar que la velocidad de reacción va a ser igual a menos RA va a ser igual a KCA. Lo que nos dice que entonces tenemos una ecuación de primer orden. En un reactor de flujo sin caída de presión, la velocidad de reacción específica a 50 grados Celsius es de 10 a la menos 4 minutos a la menos 1. Entonces esta va a ser nuestra primera constante, ya que no las está dando el ejercicio, que va a ser de 10 a la menos 4 minutos a la menos 1. Sin embargo, nos está dando la temperatura en grados Celsius y nosotros tenemos que convertirla en Kelvin. Entonces sabemos que simplemente es la suma de 273.15 más nuestra temperatura, lo que entonces nos daría como resultado 273.15 más 50, 323 grados Kelvin. Entonces nuestra constante va a ser 10 a la menos 4 minutos a la menos 1 a una temperatura de 327 grados Kelvin. Ahora, dando continuidad a la lectura del ejercicio, nos dice que la energía de activación es de 85 kJ sobre mol. Y es un parámetro que igual debemos de considerar. Energía de activación es igual a 85 kJ sobre mol. Sin embargo, también lo podemos convertir, lo que va a ser igual a 85.000 joules sobre mol. Continuamos y nos dice que peróxido de diterbutilo puro. Entonces, como es diterbutilo puro, vamos a tener una fracción molar de nuestro reactivo de inicio, que va a ser nuestro DA0, va a ser igual a 1, porque es puro. Y entra en el reactor a 10 atmósferas y 127 grados centígrados. Estas van a ser nuestras consideraciones de entrada. Entonces, P0 va a ser igual a 10 atmósferas y nuestra temperatura inicial o temperatura cero o de referencia va a ser nuestros 127 grados centígrados, pero convertidos a Kelvin. Entonces vamos a tener que son 400.15 Kelvin. Después tenemos que nuestra velocidad de flujo molar es de 2.5 mol sobre minutos. Esta va a ser entonces FA0. Y estos son todos los parámetros y todas las especificaciones que podemos sacar del enunciado. Ahora, una vez ya establecidos los parámetros que nos da el enunciado, lo primero que podemos hacer es determinar lo que es la concentración inicial.
Y para determinar la concentración inicial vamos a hacer uso de la fórmula que va a ser nuestra concentración inicial, va a ser igual a 0, esto lo vamos a dividir entre la R, que es el número de los gases ideales, entre nuestra T0. Ahora simplemente vamos a sustituir con los datos que tenemos del lado de los parámetros. Aquí tenemos que es 1, este va a ser multiplicado por nuestro 10 atmósferas y lo vamos a dividir entre R, que R va a ser pues el número de los gases ideales y este ya está determinado, entonces simplemente lo vamos a poner aquí, que es 0.08206 atmósferas por decímetro cúbico entre mol sobre Kelvin, y lo vamos a multiplicar por nuestra T0, que van a ser nuestros 400.15 Kelvin. Ahora eliminamos los datos, eliminamos unidades, atmósferas con atmósferas y Kelvin con Kelvin. Ahora esto nos va a dar como resultado 0.305 mol sobre decímetro cúbico. Una vez obtenida la concentración inicial, ahora vamos a determinar nuestro caudal inicial. Y para determinar nuestro caudal inicial vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entre nuestra concentración inicial. Y pues simplemente realizamos una sustitución. Tenemos que es 2.5 mol sobre minuto. Esto va a estar dividido entre nuestra concentración inicial, que es de 0.305 mol sobre decímetros cúbicos. Igual eliminamos unidades, nuestros moles con nuestros moles se van y realizamos esta operación y tenemos como resultado 8.20 decímetros sobre minutos. Y este va a ser entonces el resultado de nuestro caudal inicial. Una vez obteniendo nuestra concentración inicial y nuestro caudal inicial, nos dice que el reactor es isotérmico. Entonces tenemos que calcular la constante de velocidad a una temperatura de 400.15 Kelvin. Para esto vamos a hacer uso de una ecuación, que es la ecuación de Arrhenius, que nos dice que nuestra constante de velocidad a una temperatura dada va a ser igual a nuestra constante de referencia multiplicado por Euler, y Euler va a estar elevado a la energía de activación entre nuestra R, y esto va a estar multiplicado por 1 entre nuestra temperatura de referencia menos 1 entre nuestra temperatura a la que deseamos encontrar o calcular nuestra constante. Teniendo esta ecuación, ahora simplemente tenemos que sustituir nuestros datos. R no es un dato que tenemos, sin embargo es el dato de las constantes o de los gases ideales, entonces es un dato que ya está establecido. Ahora entonces realizamos nuestra sustitución. K, que es nuestra constante, va a ser igual a nuestra primera constante que tenemos aquí, 10 a la menos 4 minutos a la menos 1. Y esto va a estar multiplicado por Euler. Esta K0 es esta de aquí. Y lo vamos a multiplicar por Euler. Y Euler va a estar elevado a nuestra energía de activación. Y vamos a considerar el dato que tenemos acá, que es 85.000 joules sobre mol. Esto va a estar dividido entre un número de los gases ideales, y en este caso vamos a considerar que es 8.314 joules sobre mol.
Después de esto vamos a realizar la sustitución de estos datos de aquí, que es entonces la multiplicación de 1 entre nuestra temperatura de referencia. Nuestra temperatura de referencia es el dato que ponemos acá, de 323 grados Kelvin, menos 1 entre nuestra temperatura a la que deseamos calcular nuestra constante, que entonces es 400.15 Kelvin. Ahora entonces igual nuevamente eliminamos unidades, entonces aquí se nos elimina mol con mol. También podemos eliminar los joules y el Kelvin, como pues este es una vez, entonces aquí simplemente vamos a tener una unidad en kelvins. Este Kelvin pues va a eliminar a estos dos. Y entonces simplemente realizamos las operaciones necesarias para obtener el resultado y nos dice que nuestra constante entonces va a ser 0.0441 minutos a la menos 1 a 400.15 Kelvin. Entonces, esta constante de aquí es la constante que vamos a utilizar para nuestros siguientes cálculos. Bien, continuando con el ejercicio, ahora tenemos que resolver lo que es la tabla estequiométrica con la relación que ya tenemos. Tenemos que la especie A va a reaccionar para darnos la especie B más dos especies C. En este caso, lo primero es que el inicio de alimentación del reactor va a estar dado por F de A0. Como en un inicio esta reacción no está alimentando ni a B ni a C, aquí no tenemos ahí ningún valor. Para el cambio ahora tenemos menos F a 0, pero ahora por su factor de conversión, por la conversión que nos va a dar el ejercicio, que en un momento veremos. Como aquí es el cambio, aquí ya será la alimentación para la especie B, y como tenemos dos coeficientes de tipo C, aquí tendremos más 2 F de A0 igualmente por su conversión. Y ya para el remanente igual ocupamos lo que es el factor de conversión, en el que nos dice que la alimentación va a ser igual a F de A0 por 1 menos la conversión. Ahora, para la alimentación de la especie B, nos dice que es F de B, que va a dar igual a F de A0 por el factor de conversión. Y por último, la alimentación de la especie C, como tenemos dos valores de coeficiente, nos va a dar dos veces la alimentación de A0 por su factor de conversión. Y continuando con el ejercicio, tenemos que obtener lo que es el caudal. Como sabemos, en el ejercicio nos menciona que está en fase gaseosa, por lo que primero tenemos que obtener delta. Delta se obtiene a través de los factores, de los coeficientes de la reacción. Es decir, delta es igual a la sumatoria del resultado, que es 2 más 1, son los coeficientes que tienen, menos el coeficiente de A, que es 1, por lo que delta tiene un valor de 2. Después tenemos que obtener épsilon. Épsilon se obtiene a través de la multiplicación de Y a 0 por delta. En este caso, sustituyendo, es únicamente 1 por 2, o sea que también tenemos un valor de 2. Estos van a ser esenciales para obtener la concentración. Después, para el caudal, tenemos que es igual B, es igual a B0 multiplicando por 1 más epsilon por el factor de conversión. En este caso ya únicamente nada más sustituimos el valor de epsilon por lo que es
nos quedaría B es igual a B0 por 1 más 2 por la conversión. Ya que obtenemos este, ahora sí ya podemos obtener lo que va a ser la concentración o nuestra ecuación de concentración, en la que nos dice que sea es igual a FA sobre V. En este caso no tenemos FA, pero tenemos lo que es su ecuación, que es FA0 por 1 menos X. Esa nos va a ayudar a obtener la concentración. En este caso sustituimos y sería FA0 por 1 menos la conversión. Igualmente, V no lo tenemos, pero tenemos su ecuación, que es esta de aquí. En este caso la sustituimos en nuestra ecuación inicial. Ya continuando, ahora nada más igual sustituimos los valores. En este caso sería CA es igual a CA0, que multiplica a 1 menos el factor de conversión entre 1 más 2x. Esta de aquí sería nuestra ecuación para la concentración. Únicamente ya resta obtener la ecuación de la ley de velocidad. Esta se obtiene menos RA es igual a K por CA. Ya como sabemos tenemos el valor de K y el valor de CA, pero únicamente sustituimos los valores, por lo que tenemos K es igual menos RA es igual a K por CA o 0, o lo que es lo mismo a 1 menos el factor de conversión entre 1 más 2 por el factor de conversión. Y esta va a ser nuestra ecuación de diseño para la ley de velocidad de la reacción en este ejercicio. En el ejercicio, en el inciso A nos pide la conversión del PCR al 90%. Ya tenemos la ley de velocidad y tenemos nuestros datos que nos van a servir. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación de diseño para el PCR, la cual nos dice que nuestro volumen va a ser igual a la integral desde 0 hasta x de f a 0 dividido entre nuestra ley de velocidad por dx. Ahora vamos a sustituir. Nos va a quedar que volumen va a ser igual a la integral desde 0 hasta x de f a 0 dividido en nuestra ley de velocidad. Ahora lo que tenemos que hacer va a ser sacar las constantes de la integral. En este caso, aquí tenemos un valor. Como este ya no está, aquí tenemos un valor de 1 y 1 va a estar dividido entre esto. Pero para simplificarlo simplemente vamos a invertir esta ecuación. 1 más 2x entre 1 menos x. Y nos queda de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver lo que está dentro de la integral. Para la resolución de lo que está dentro de la integral vamos a utilizar una sustitución donde nos dice que u va a ser igual a 1 menos x. La derivada de u va a ser igual a menos de x y hacemos el despeje para obtener x y x, entonces va a ser igual a 1 menos u. Entonces ahora tenemos que realizar lo que es la sustitución de esto, de lo que está dentro de la integral. Entonces vamos a tener la integral de 0 hasta x de 1 más 2x, entonces va a ser más 2 multiplicado por x, y x nos tenemos aquí que es 1 menos u. 1 menos u. Y esto va a estar dividido entre 1 menos x, que va a ser u. 1 menos x es igual a u. Entonces aquí tenemos que poner nuestra dx, pero nuestra dx es igual a du. Sin embargo, aquí tenemos un signo negativo, entonces ese signo negativo lo vamos a poner
poner del lado de fuera. Vamos a resolver esto. Entonces, menos la integral desde 0 hasta x de 1 más 2 por 1, 2. 2 por menos u, menos 2u, y esto va a estar dividido entre u de u. Seguimos resolviendo. 1 más 2 tenemos 3, menos 2u dividido entre u de du. Ahora, después de esto, 3 entre u nos va a quedar 3 dividido entre u, menos 2u entre u, pues en este caso simplemente eliminamos y nos queda menos 2 de du. Ahora, para eliminar la integral, lo que tenemos que hacer es que tenemos 3 veces la integral de 1 entre u. Entonces vamos a tener, y lo pasamos a forma logarítmica, nos quedaría que 3 menos, porque tenemos aquí un signo negativo, recordemos, menos 3 logaritmo natural de u, más, porque menos tenemos dos signos negativos, entonces se va a volver positivo, 2, y entonces aquí ya quitamos tanto nuestra du como nuestro símbolo de la integral y nuestro signo negativo. Ahora nos va a quedar más c. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar las propiedades logarítmicas, y en este caso podemos utilizar este menos 3 de forma exponencial. En este caso, logaritmo natural de u a la menos 3, pero como lo tenemos a la menos 3, entonces lo podemos pasar del lado contrario. Tenemos entonces logaritmo natural de 1 entre u a la 3 por este signo negativo, más 2u más c. Pues este resultado lo tenemos que volver nuevamente, digamos, a su forma original con estos datos que tenemos acá. Entonces vamos a tener que el logaritmo natural de 1 entre, ¿cuánto nos vale u? 1 menos x. 1 menos x elevado a la tercera potencia, más 2 por u, 1 menos x nuevamente, más c. Ahora esto lo tenemos que evaluar desde 0 hasta x. Como ya no me cabe, voy a borrar esta parte de aquí. Entonces voy a tener que v va a ser igual a mi f a 0 dividido entre mi kc a 0, y esto va a estar evaluado entre esto de aquí, logaritmo natural entonces nos va a quedar de esta manera. Ahora, si lo evaluamos en x, entonces nos va a dar lo mismo porque pues ya tenemos x. Ahora entonces lo tenemos que evaluar en 0. Y entonces digamos que todo esto le vamos a restar logaritmo natural de 1 entre 1 menos 0. Entonces, pues simplemente vamos a tener 1. Logaritmo natural de 1 entre 1. Entonces nos va a quedar 1. No importa que esté elevado a la potencia porque sigue siendo 1. Entonces, menos nuestro logaritmo natural de 1 más 2 por 1, 2. Porque 2 por 0 pues no tenemos ningún valor. Más 2. Y esto es lo que tenemos que evaluar, entonces tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis. Más 2 por 1, 2. Menos 2
por X, entonces me va a quedar menos 2X. Ahora, a todo esto le voy a tener que restar de acá. Logaritmo natural de 1, pues es 0, entonces ese dato no lo voy a poner. Pero es de 2, si lo tengo que poner. Entonces, me va a quedar menos 2. Entonces, este 2 es positivo y este 2 es negativo. Entonces, los tenemos que eliminar. Nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo natural de 1 menos X elevado a la tercera potencia menos 2X. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí va a ser nuestra ecuación de velocidad, y esta ecuación de velocidad nos va a servir para calcular el volumen para cualquier conversión. Esta X de aquí y esta X de aquí va a ser nuestro factor de conversión que vamos a utilizar o por el que vamos a sustituir el 90% o el que se necesite. Ahora, ya que obtuvimos nuestra ecuación para calcular la velocidad de la reacción a diferentes porcentajes de conversión, entonces ahora vamos a sustituir nuestros datos con los que obtuvimos anteriormente. Y esto es muy simple, solo es una sustitución. Vamos a tener que el volumen va a ser igual a nuestro FA0, que es 2.5 mol sobre minutos. Esto va a estar dividido entre nuestra K, que es nuestra primera constante obtenida, que es 0.041 minutos a la menos 1, y esto va a estar multiplicado por nuestro CA0, que igual obtuvimos 0.305 mol divididos entre decímetros cúbicos. Entonces tenemos esto de esta manera, y todo esto va a ser multiplicado por el logaritmo natural de 1 dividido entre 1 menos nuestro factor de conversión X. Nos pide la conversión del reactor PFR a un 90%. Entonces nuestra X va a ser 0.9. Este 0.9 va a estar elevado a la tercera potencia, y a esto le vamos a restar menos 2 multiplicado por nuestro factor de conversión X, que es 0.9. Entonces, de todo esto vamos a obtener nuestro volumen. Y el volumen, entonces, del reactor PFR a una conversión del 90% va a dar como resultado 950. ¿Cuáles son las unidades que tenemos que eliminar aquí? Minutos con minutos, moles con moles. Y nos quedan 950 decímetros cúbicos. Entonces, este va a ser nuestro primer resultado del volumen, ya que el ejercicio nos dice calcula el volumen de un PFR a una conversión del 90%. Ahora tenemos que calcular nuestro tiempo espacial, y el tiempo espacial va a ser el tiempo que le va a tomar al reactor procesar la cantidad de volumen que tenemos, en este caso 950. Para calcular el tiempo espacial vamos a tener que va a ser tau va a ser igual a nuestro volumen entre nuestro caudal. Entonces, igual ya obtuvimos estos resultados, simplemente nuevamente hacemos una sustitución. Nuestro volumen es 950 decímetros cúbicos entre nuestro caudal, que es este de aquí, 8.20 decímetros cúbicos sobre minutos. ¿Cuál eliminamos? Eliminamos estos. Entonces nos va a dar como resultado un tiempo de 115 minutos. Y estos son los resultados para el primer inciso. Bien, continuando ahora con el inciso B, nos pide que
obtengamos el volumen en un CCTR con la conversión igualmente al 90%. Para empezar, hay que recordar que la ley de velocidad no va a cambiar en cada reactor, es decir, esta va a seguir siendo la misma. Entonces, ahora va a ser muy sencillo, puesto que ya tenemos todas las variables que necesitamos en nuestra ecuación de volumen para un CCTR. Tenemos la constante K, la alimentación FA0 y la concentración CA0. Entonces tenemos que nuestra ecuación nos dice que el volumen va a ser igual a FA0 por 1 más 2 por X, X que sería la conversión al 90, y ahorita iremos resolviéndolo paso por paso, entre K por la concentración. En este caso solamente sustituir valores, como les menciono, y es muy sencillo. El volumen sería FA, que tenemos 2.5 moles por minuto. También aquí es por X. Todo esto por 0.9, que es la conversión, y esto multiplica a 1 más 2 por la conversión. En este caso ya anotaré el 0.9, y todo esto va a estar dividido entre K, que son 0.441 minutos a la menos 1 por la concentración, que ya la tenemos, 0.305 moles por decímetro cúbico. En este caso ya realizamos la operación. Para empezar hay que quitar todos los componentes. El mol se va con el mol, el minuto se va con minuto. Sabemos que la conversión es adimensional, por lo que obtendremos decímetros cúbicos, y el resultado del volumen, resolviendo esta ecuación, es de 4.684 decímetros cúbicos. En este caso, este sería el volumen final o total del CCTR para este ejercicio. Y ahora rápidamente resolveré el tiempo espacial en el que se va a tardar este mismo reactor en procesar dicha reacción. Esto igual es muy sencillo, nos dice que el tiempo espacial va a ser igual al volumen entre VO, que es el inicial. Tenemos que, sustituyendo, V es igual a lo que obtuvimos hace un momento, que eran 4.684 decímetros cúbicos, y todo esto dividido entre VB de 0, que ya teníamos este dato ya mencionado antes, que eran 8.20 decímetros cúbicos sobre minuto. En este caso, resolviendo este problema, obtenemos decímetros cúbicos, se van con decímetros cúbicos, y obtendremos 5.71 minutos, que será lo que se va a tardar en procesar este reactor para esta reacción, y en un total de 5.71 minutos. Con esto concluiríamos los dos incisos que nos menciona este ejercicio. Como conclusión, tenemos que el volumen necesario para un reactor de tipo PFR bajo las condiciones mencionadas será de 950 decímetros cúbicos, con un tiempo espacial de 115.9 minutos, mientras que el volumen para un CCTR con estas mismas condiciones será de 4.684 decímetros cúbicos, con un tiempo espacial de 571.2 minutos. Con estos resultados, se concluye que para este problema el reactor PFR sería el ideal para llevar a cabo la reacción, pues necesita un menor volumen y tarda menos en llevar a cabo la reacción, lo que reduce los costos de operación.